Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar este 29º domingo durante el año, domingo 16 de octubre, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Ante esta presencia de Dios vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a decir, porque a veces nos falta la perseverancia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque a veces nos falta la confianza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo con tu reino, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados y así nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. En la primera lectura del Éxodo, el episodio que protagoniza Moisés simboliza la fuerza de la oración perseverante. Escuchamos. Del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige a algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte, con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra, y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 120 vamos a responder: el auxilio me viene del Señor. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. El auxilio me viene del Señor. En la segunda lectura, 2 Timoteo, San Pablo enseña que la Sagrada Escritura sostiene y alimenta nuestra fe y nuestra oración. Escuchamos.
Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio de Lucas, la consigna que nos da Jesús es orar sin desanimarse, con fe y confianza perseverante. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús le propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y cuál sería el tema de hoy? Y es muy claro: orar con insistencia. ¿Por qué? Porque vemos en el libro del Éxodo, por supuesto, con el lenguaje del Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir? Una y otra vez tengo que decir, nos tiene que quedar claro que en todo el Antiguo Testamento la imagen que se tenía de Dios era un Dios castigador. O sea, si yo me porto bien, triunfo, y si no, pierdo. Por eso digo, ¿cuál era la imagen de Dios y de la oración? Cuando Moisés le pide a Josué que vaya a luchar en la batalla. Y entonces él se iba a poner en oración. Se pone en oración a Dios, y cuando él tenía los brazos, o sea, en oración, sus soldados triunfaban. Cuando él bajaba los brazos, sus soldados perdían. Entonces él se quedó todo el tiempo con los brazos así, hasta que no dio más, se cansó y le tuvieron que traer una piedra y le sostenían los brazos, de modo que si él seguía en oración, triunfaba en la batalla su soldado. Que entonces dice, bueno, terminó bien, ¿no? Porque él lo sostuvieron los brazos todo el tiempo y entonces triunfó su ejército. Pero yo digo, bueno, tenemos que pensar que la imagen es un poco
se podría decir como una sátira. Si bajaban los brazos, perdían. Si lo mantenía arriba, ganaban. Ciertamente que el lenguaje es bastante primitivo, pero ¿cuál es el mensaje? La necesidad de mantener siempre la oración. Y entonces en eso sí, vamos al Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque aquí, por ejemplo, Pablo a Timoteo le pide que rece siempre. Pero fíjense que la oración que le pide es con la palabra de Dios. Siempre con la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Y esto también nos viene a bien a nosotros. Aunque es un lenguaje también de 2000 años atrás, pero que nos llama hoy, me parece principalmente en este tiempo de cambio vocal, a profundizar la palabra de Dios, a leer la Biblia. ¿Y por qué lo digo? Porque tal vez uno lo haya leído cuantas veces, pero a ver, en estos momentos donde muchos se dicen cristianos, pero solo de palabra, donde no profundizamos la palabra de Dios, el Evangelio, el rumbo del proyecto de Jesús, que es el reino de Dios, muchos se dicen cristianos y hacen desastre. Y se dicen que son cristianos, pero no tienen nada que ver lo que promueven con la fe cristiana. ¿Por qué? Porque algunos se dicen cristianos y promueven el odio, el rencor, la guerra, que tienen que haber más guerra y esto y apoyan la muerte de cuantos inocentes y se dicen cristianos. Yo digo, porque la guerra lo promueven supuestamente cristianos o países cristianos que se dicen cristianos, y eso de cristianos no tiene nada. Y de gastar millonada y millonada en la muerte, en más armas y más armas, ¿qué tiene eso de cristiano? ¿A dónde Jesús dijo que tiene que invadir, castigar y matar? No, eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Entonces yo digo, y se dicen cristianos todavía y promueven guerras. No, eso no tiene nada. Si uno lee la palabra se da cuenta que no, que ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuándo Jesús va a decir que maten al otro? ¿Pero qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso con la fe cristiana? Entonces, acá ¿cómo le recomienda a Timoteo? Con la palabra de Dios, afirmate la palabra, porque en aquella época también había confusión, y también había esclavos libres, y Pablo rompe con eso, y por eso le dice a Timoteo, seguí con la palabra de Dios, afirmate en todo el proyecto de Jesús, afirmate en los valores del reino, no en las cosas que te van sucediendo, porque si no te confundís. Yo creo que tiene mucha razón San Pablo en lo que le dije a Timoteo y que creo que nos dice hoy a nosotros. En este momento de confusión de valores tan grande, donde las mentiras y el engaño con los medios de comunicación están a la orden del día, tenemos que quedar claro con la palabra, al rezar en la palabra y al meditarla, qué cosas están bien y qué cosas no. Por más que me la digan 1000 veces, si me promueven el odio, el rencor, la codicia, la guerra, eso no es de cristiano. Porque Jesús nunca promovió la muerte del prójimo, al contrario. Lo nuestro como cristiano tiene que ser la entrega de vida, no la muerte, la venganza, el odio, el rencor, la guerra. Todo eso va contra justamente el camino de Jesús. Que Él extendió los brazos en la cruz y dijo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué? Porque no saben lo que hacen, porque matan, porque odian. Ese no es el camino de Dios. Pero, por otro lado, insisto en esto que es el tema de la oración sin descanso, porque justamente dice en el Evangelio de Lucas, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propone esta parábola. ¿Qué parábola? La de la viuda con el juez injusto. El juez no le importaba a Dios, no le importaba la justicia. ¿Qué cosa? ¿No? Han pasado 2000 años y ese tema sigue. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo cuántas veces sufre la injusticia.
Pero la viuda, o sea, aquella desprotegida totalmente, insiste hasta el cansancio. ¿Qué quiere decir? Que esa perseverancia hace que el juez, por lo menos por hartazgo, porque dice, bueno, para que me deje de molestar le voy a hacer justicia, pero, o sea, por perseverancia. ¿Qué quiere decir? Si eso que él, que es un juez malo, lo dice Jesús, terminó haciendo el bien, ¿cuánto más Dios si nosotros somos perseverantes? Pero la perseverancia en la oración no quiere decir que mi oración tenga que estar guiada a mis caprichos o intenciones, a mi pedido. Ahí nos tiene que quedar claro, la oración es un diálogo de nosotros, hijos e hijas de Dios, con Dios. Pero que a veces Dios me dice cosas que a mí me pueden gustar y a veces que no. No, pero uno dice, le pide la oración por esto, por lo otro, por la vida, por la salud, y a veces se muere la gente. O, para decirlo bien, ¿cuántas veces nuestro pueblo pobre ha sufrido injusticias y se murieron en esa injusticia? O los mataron, como los mártires, los terminan matando. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Dios no escucha? No, Dios escucha, pero los que tenemos que actuar somos nosotros. Insisto, como 1000 veces se lo digo, no le echemos la culpa a Dios de lo que hacemos nosotros. Las injusticias, el hambre, la codicia, la guerra y la muerte las hacemos nosotros. ¿Dios qué hace? Llover sobre buenos y malos. Dios da la vida eterna, aún a los que mueren y aún a los que los hombres martirizan por la justicia y la verdad del reino. ¿Ven cómo se ve de otro modo la oración? Pero que la insistencia de la oración tiene que ser como el aire que respiro. ¿Por qué? Porque si yo pierdo esa dimensión de comunicación con el Creador, es lo más probable que pierda el rumbo de la vida. Como aquellos que se dicen cristianos, insisto, y promueven la muerte, la guerra, el odio. Y uno dice, ¿cómo te puedes seguir diciendo cristiano? Porque no escuchan a Dios. Porque no están en oración profunda. Porque si no, verían que sus actos no van en consonancia con el Evangelio. ¿Ven? Por eso es que necesitamos, aún y mucho más en el dolor, tener claro la comunicación con Dios y la perseverancia, como la viuda, como los pobres, digo, buscando su justicia, su verdad, una y otra vez insisten y los atropellan y esto y lo otro, sin embargo, se entregan la vida hasta el martirio. ¿Por qué? Por amor. Y por supuesto que Dios lo premia con la vida eterna, ¿no? Entonces, esa sí es nuestra fe. Nuestra fe que vale hasta perder la vida por amor, por la justicia, por la verdad. Esa es perseverar en la oración. Porque el mismo Jesús nos mostró que una y otra vez cuando tenía que tomar decisiones, ¿cómo lo hacía? Se ponía en oración. Muchos momentos. Cuando Él se va al desierto, ¿para qué? Para intimar con Dios. Y ahí comienza su vida pública. Después otra vez se va a la oración, ¿para qué? Para discernir 12 apóstoles, a 12 personas, ¿para qué? Para instruirlos en especial. Y después, en el Monte Tabor, otra vez esa oración profunda, ¿para qué? Para discernir que ahora Dios los llamaba a ir hacia Jerusalén. ¿A qué? A la cruz. A ver. Y entonces, si es posible que pase en este cáliz, dijo Jesús, pero Él sabía que ese era el llamado. ¿Qué? Entregar la vida por amor para demostrar hasta qué punto se puede amar. ¿Y eso por qué lo hizo? Por esa comunión con Dios. Y eso es lo que nos hace llamar a nosotros. Aunque nosotros veamos que todo se apaga o que no tiene sentido para nosotros, esa comunicación con Dios no puede faltar. Como tantos mártires, que sabiendo que los mataban o que los iban a matar, perseveraban en el camino porque sentían, este
Este es el camino de la fecundidad del reino de los cielos. Y por eso llegan a ese reino eterno. Y por eso son mártires que muriendo viven para siempre. Entonces, desde allí tiene que ser nuestra necesidad, más que nunca hoy en día, de perseverar siempre en la oración. Lo insisto porque tanta mala noticia de los noticieros, de esto, nos hace creer que los que son dueños de la vida o de la muerte son los poderes del dinero, de la guerra, y eso no es así. El que cambia la historia es el amor de Jesús, no la muerte de los soldados y los poderes y la guerra en un lado, en el otro. Eso lo único que hacen es más dolor. Lo que salva al hombre, lo que da vida y plenitud, es la entrega de vida en el amor. En medio de un mundo sacudido por las guerras, por el cambio de valores, más que nunca, perseveremos en la oración, en su palabra. Escuchemos a Dios, entonces transformaremos nuestro mundo. Más que nunca, en este tiempo, conservemos esa perseverancia en la oración. Vamos a pedirle a Dios presente, cerca nuestro, en nuestra oración. A cada oración vamos a responder: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Santo Padre, por los obispos, sacerdotes y por todos los ministros del Evangelio, para que en la misión que se les ha encomendado sean generosos y justos como el buen Dios, que hace justicia a los que claman ante Él día y noche. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes, para que puedan servir mediante la misión que se les ha sido confiada a Dios y a los hermanos en la justicia y en la paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los cristianos que sean conscientes de su misión, de testigos de Cristo resucitado y viviente, que les ha sido confiado por Dios, y tomen decisiones valientes y coherentes en la fe. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los difuntos, para que el Señor los acoja en su reino con misericordia y amor, para que puedan participar junto a los ángeles y a los santos en la verdadera luz de la vida. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros bautizados y enviados, para que con nuestro compromiso apostólico le enseñemos a los creyentes que es necesario orar siempre sin desfallecer, y así ellos en la oración experimenten el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, para que perseveremos siempre en el camino de la oración y de la profundidad de amor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos hagan crecer en el amor, en el servicio a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso
con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te pedimos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo,
con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Como hermanas y hermanos nos saludamos dándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzcan fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes y alcanzar con sabiduría tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con esta alegría de haber celebrado esta misa, podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.